¿Cómo no pude salvarlos? ¿Cómo puedo devolverles la vida? Porque no fui yo el que murió en ese trágico accidente. Recuerdo que todo iba muy bien en nuestro día de familia, en ese parque húmedo y con clima templado. Tenía bosques frondosos, una fauna y flora de ensueño. Como llegamos en horas de la mañana, la neblina nos limitaba la vista, pero a media mañana ya se había disipado por completo. Era un día espléndido, y aunque hacía un frío que calaba los huesos, el sol brillaba un poco parco y en ese momento llegamos a esa cascada fenomenal. Nos cambiamos y empezamos a jugar. Caminábamos sobre las rocas, pudimos bañarnos en el agua mientras que el guía nos contaba historias maravillosas del lugar y sobre los ancestros que habitaban el mismo. Mientras tanto, nosotros lo escuchábamos cautelosos, pero con mucha atención. En ese momento, una ráfaga de viento sopló por toda la cascada, cuando de repente mi hijo, Nicolás, resbaló sobre una de las piedras mojadas y cayó sobre ella. Sin explicarnos cómo, una fuerza lo atraía hacia el agua y seguía su corriente. Mi hijo gritaba desesperadamente. Mi esposa Catalina y yo intentamos alcanzarlo, pero el agua seguía corriendo y lo alejaba poco a poco de nosotros. El guía que nos acompañaba se echó al agua y como ya conocía dónde iba la corriente, nadó con habilidad y alcanzó a mi hijo. Después siguió nadando con él a sus espaldas hasta poder salir por una de la orilla del tanque. Mi esposa se quedó con nuestra hija, Salomé, mientras que yo salí corriendo hacia la orilla para esperar al guía y a mi hijo. Al verlo noté que estaba desmayado y con la respiración entrecortada. De inmediato comencé con la reanimación. Le apretaba el pecho para que pudiera expulsar el agua que había tragado. Comenzó a escupirla y a jadear lentamente. Después de eso, mi hijo volvió a respirar con normalidad. El guía, después de todo este alboroto, nos dijo que ese suceso era muy extraño y estaba cargado de un augurio siniestro. Nos recomendó que tuviésemos cuidado de regreso a nuestra rutina, porque los espectros ya nos habían marcado, ya habían tenido su primer acercamiento con nuestra familia y no se quedarían tan tranquilos hasta lograr su cometido. Solo pude pensar en una pregunta en medio de esta confesión y toda la confusión que habitaba en mi cabeza. ¿Qué querían esos espectros de mi familia? Sentí un escalofrío que recorrió mis huesos y abandonó mi cuerpo por mis pies. Fue como si algo me hubiese presionado hacia el suelo frío, pero al ser la cabeza de la familia tenía que guardar la calma y protegerlos. No sé de qué lugar de mi mente llegó esa visión cargada de horror. Ahora entiendo que pude imaginar lo que iba a pasar. Pude ver a ese hombre ser chocado por mi auto. Esa tractomula fantasma destrozándolo todo, sangre por doquier y restos humanos. No entendía de quién era o por qué yo estaba ahí. Creo que mi rostro reflejó una angustia y un horror inexplicable, porque mi esposa me sacó de ese letargo, preguntándome si yo estaba bien. Simplemente asentí y solo pude contestarle que me dolía la cabeza. No podía hablar de esa alucinación enfrente de los niños. Me sorprendí al ver la hora. Faltaba un cuarto para la 1 de la tarde. No sentí que el tiempo haya pasado tan rápido desde el suceso de mi amado pequeño. Y si mi abstracción me haya suspendido en esos pensamientos tanto tiempo, solo se me ocurrió proponerles almorzar para apaciguar mi estado alterado de conciencia. Todos asintieron con la cabeza y en cuestión de minutos
Estábamos en medio de un picnic con un sol radiante y sobre un verde prado. Poco a poco fui olvidando esas imágenes tenebrosas y fui feliz nuevamente, rodeado de mi familia. Nuestro guía, mientras almorzábamos, sacó una guitarra, no sé de dónde, y comenzó a interpretar una canción conocida por todos para ambientar el momento. Comenzamos todos a cantar. Mi esposa era rubia y de ojos color azul celeste. Con el sol tenía un brillo y un matiz espléndido. Su cara irradiaba mucha belleza. Todo su rostro se tornaba maravilloso con esa sonrisa tan natural. No podía dejar de verla cantar porque era la canción que le canté cuando nos conocimos. Por mi mente pasaron los mejores recuerdos que tengo con ella. Todas las aventuras, historias, travesuras, anécdotas, pequeñas discusiones, los besos, las caricias, los abrazos y las noches en que fuimos cómplices. Cada día estaba más enamorado de ella. Se veía hermosa cantando de esa forma. Miré a mis pequeños y sentía la felicidad que irradiaban. Nicolás, el mayor, cantaba esa canción con mucha admiración. Él me dijo una vez que admiraba mucho la forma como yo miraba a su madre. Decía que mis ojos al verla se sumergían en otro mundo. Él decía que se sentía algo raro en el aire cuando yo ponía esos ojos. Con tan solo 11 años, entiendo que no sabía describir muy bien lo que observaba, pero entendía muy bien que él notaba el amor en mi mirada. También me contó que él quería ser como yo cuando grande y formar una familia como la que teníamos. Siempre me alegraba saber que yo era su héroe. Por su parte, Salomé, cuando la observé, susurraba la canción porque era un poco tímida, pero recuerdo que mi esposa me contó que en una conversación de mujeres, mi hija le confesó que también era su héroe. Le parecía que yo la protegía de todo mal y peligro, que mi amor por todos ellos era inigualable. Es extraño escuchar eso de una niña de 8 años, pero me dijo que lo había dicho sin titubeos. Ay, mi hermosa hija, indudablemente te he fallado. El tiempo parecía detenerse, no sentía que corriera tan rápido. Tenía una sensación extraña de disfrutar ese día al máximo. Sentía que debía estar con ellos. No entendía esa sensación de vacío existencial, pero la ignoraba y me dedicaba a estar con ellos. Al caer la tarde nos despedimos del guía que nos acompañaba y subimos al carro. Me senté en el puesto del piloto y es raro que yo lo hiciera, porque mi esposa es quien conduce hacia casa después de estas salidas familiares. Habíamos acordado eso porque yo sufro de esquizofrenia y alteraciones psicóticas. El doctor diagnosticó que al momento de conducir tengo muchas probabilidades de sufrir una crisis. Sin embargo, estas crisis no me ocurrían desde hace bastante tiempo. Y al ver a mi esposa con agotamiento excesivo, le dije que me permitiera conducir a mí. Ella se sentó en el puesto del copiloto y los niños en la silla de atrás. Recuerdo que les dije que se pusieran el cinturón de seguridad porque la carretera de regreso era compleja. Además íbamos a pasar por un lugar un poco peligroso. Intenté encender el carro, pero parecía que estaba atascado. 1, 2, 3 intentos y no funcionaba. El guía aún seguía con nosotros y me ayudó con las fallas mecánicas. Una vez pude encender el vehículo, tomamos la carretera. Ya se había hecho de noche con ese percance y la carretera estaba un poco oscura, pero íbamos escuchando música para relajarnos un poco. Los niños en la parte de atrás iban durmiendo. Mi esposa y yo íbamos pendientes del camino, a pesar de que ella estaba demasiado cansada. No quería dormir hasta llegar seguros a casa. Continuamos en camino y cuando íbamos llegando al salto del Tequendama, apareció una neblina que dificultaba la vista. Recuerdo que unos metros más adelante intenté bajar la velocidad, pero el vehículo no respondía y aceleraba cada vez más. Mi esposa intentó decirme algunas palabras, pero no podía entenderle. Cuando volteé a mirarla, tuve una visión horrorosa, más vívida que la que tuve en las horas de la mañana.
Vi a mi esposa completamente ensangrentada y mutilada. La cabeza la tenía abierta y sus ojos estaban inyectados en sangre. Su pecho estaba completamente desfigurado. Le faltaba un brazo y una pierna. Estaba completamente destrozada. Grité, pero simplemente salió un suspiro. Ella se tambaleó hasta donde yo estaba y lo único que sentí fue un beso. Ese maldito último beso. Eso me volvió a la realidad y ella dijo que me amaba, que estaba muy orgullosa de mí, que era el hombre de su vida. Miré por el espejo retrovisor interno para ver a mis pequeños e inundarme de felicidad, pero nuevamente mi visión se trastornó y vi a mis pequeños desfigurados. A Nicolás lo vi con el abdomen abierto, las tripas revueltas y completamente ensangrentadas, sus ojos abiertos y saltones demostraban un horror indescriptible. De la boca salía sangre. Miré a Salomé y la vi degollada. Su cabeza estaba unida por unos pequeños hilos de carne. Su boca estaba torcida. Las venas de sus brazos y piernas estaban cortadas de manera vertical. Parecía como si algún psicótico quisiera que se desangrara. Parecía que fuera solamente por satisfacción. De repente un estruendo en la parte delantera del vehículo devolvió mi mente a la realidad. De reojo pude ver que era la silueta de un hombre la que hubiera chocado mi vehículo. El vidrio panorámico se rompió. Parecía como si su cráneo se hubiese destrozado contra el coche. De inmediato me sobresalté y escuché la voz de mi esposa. Decía que debíamos ampararlo. Me quité el cinturón de seguridad, abrí la puerta del auto y salí. Cuando caminé unos pasos, un leve dolor de cabeza me asaltó. Cuando llegué a donde estaba aquel hombre, encontré a una figura antropomorfa, con el cuello completamente destrozado. Miré hacia la luna y estaba en la fase menguante. No sé de dónde apareció un grupo de aves que jamás había visto. Una de ellas tenía un tono brillante que sobresalía por encima de las demás. Esta ave se posó sobre la luna. Desde mi perspectiva asimilaba una cara deforme que intentaba hablarme. Ignoré esto involuntariamente en mi afán de auxiliar a este ente que había chocado mi auto. Tenía tez morena, era demasiado peludo y estaba sin ropa. Sus ojos eran escarlatas y tenía una barba abundante. Sus pies parecían estar calzando unos zapatos completamente extraños. Y cuando lo toqué, el dolor de cabeza se incrementó de una manera inexplicable. Sin remedio perdí el conocimiento. De la nada sentí muchos estruendos en mi cabeza, sonidos ensordecedores que me hicieron recobrar los sentidos paulatinamente. En un estudio panorámico pude divisar varios policías, 2 ambulancias, un camión de bomberos, una tractomula estrellada en la ladera de la montaña y mi vehículo. Ese era mi vehículo. Estaba delante de la tractomula, completamente destrozado. Escuchaba que los paramédicos murmuraban que, en efecto, había personas dentro del vehículo. Intentaban sacarlas para saber si tenían signos vitales. Mientras tanto, a mí me mantenían dentro de la ambulancia. Estaban consternados al verme completamente sano, sin ningún daño en mi cuerpo. Simplemente me veían desorientado. Cuando lograron extraer a las personas del auto, me dieron esa noticia fatídica. Ninguno de ellos tenía signos vitales y al parecer estaban completamente destrozados. Casi me vuelvo loco logrando entender lo sucedido. ¿Por qué no fui yo, maldita sea? Repetí mi mente una y otra vez. Estaba desesperado, con un nudo en la garganta, con la respiración agitada. No recordaba nada, solo sabía que había salido del auto. Desconocía la razón. ¿Por qué los dejé solos? Maldita sea. En la autopsia de los restos que quedaron de ellos, mi compañero y mi mejor amigo Santiago me dijo que en efecto la tractomula los había demacrado completamente, pero paulatinamente. En el cuerpo de Salomé, que era el que más conservado había quedado, habían marcas previas de cortes perfectos. Cortes
para inducir a una muerte lenta y agonizante. Esto me dejó atónito, no podía recordar nada, más hasta cuando me bajé de mi auto. En el sepelio de mi familia asistió mucha gente, familiares, amigos, conocidos de tiempo atrás, de tiempo presente. Yo sentía una pequeña compasión de su parte, en algunos solos sentimientos de deber estar ahí. En otros sentía la morbosidad de querer. En otros sentía la morbosidad de querer ver los cuerpos demacrados, de ver los rostros desamparados de mi familia. No sé si por suerte o no permitieron ver los cadáveres porque era una escena realmente horrorosa. Con ese ir y venir de las horas, solo podía salir a tomarme un tinto y acompañarlo de un cigarrillo. En ese momento era mi única compañía. En cada calada de cigarro intentaba recordar retazos de lo sucedido, pero me era imposible. Había una laguna mental. Miraba la ceniza del cigarrillo para intentar tener una pista del por qué me bajé del maldito auto y por qué los había dejado solos. Pero parecía como si todo se haya confabulado para ocultar la historia que solo mi mente conocía. No tenía indicios, pistas o alguna prueba de lo sucedido. Cuando terminé mi cigarro, entré a la funeraria muy cansado a continuar con este maldito infierno. Pero vi a un niño corriendo y cantando esa canción. Pensé por un instante y la reconocí de insofacto. Era la canción que le había dedicado desde el primer día. Seguí lo más rápido que pude a ese niño y vi que entró al baño. Cuando llegué a la puerta, abrí con rapidez, pero el niño ya no estaba ahí y la música se había dispersado. Hubo un momento fugaz en el que olvidé por qué estaba ahí. Simplemente entré al baño y la luz empezó a brillar con intermitencia. Utilicé el urinal, me bañé las manos y me vi en el espejo y sentí un escalofrío que recorrió mi espina dorsal. Aunque sabía que estaba solo en el baño, la luz seguía intermitente, pero a través del espejo vi una sombra lejana a mi cuerpo. Aunque estaba completamente distorsionada, la sentía familiar. Es por el cansancio y unas horas de insomnio, pensé. Pasé mis manos mojadas sobre mi rostro para despertar un poco. Y salí de ahí. Esa noche cuando llegué a casa estaba vacía. Se sentía desolada. Lo único que hice fue preparar un sándwich, sentarme en la sala y poner música para sentir compañía. Cuando terminé, busqué mi medicamento, pero no lo encontré. Mi pensamiento me sugirió que dejara de buscar. ¿Qué sentido tenía controlar mi enfermedad si ellos ya no estaban conmigo? Seguía la música cuando sonó esa canción. Me recosté en el sofá y dejé que la melodía me llevara a cámaras de mis recuerdos. Y encontré ese momento donde fui muy feliz. Los podía ver nítidamente, estaban ahí conmigo. La canción continuaba y me sentía más acompañado. De repente escuché en su cuarto. Nicolás jugaba sin parar, jugaba al ritmo de la melodía. Me levanté y caminé lentamente hasta allá. Lo podía ver muy feliz. Me acerqué para jugar con él y no pronunció una sola palabra. Solo me miró y desapareció. Quedé atónito, porque fue en el mismo momento en el que la música dejó de sonar. Al instante gotas golpeaban las ventanas, anunciando una noche fría y lluviosa. Llegué a mi habitación, caminé hacia el armario y agarré mi pijama. Me cambié rápidamente y me metí a la cama. Me acosté en toda la mitad para no sentir la necesidad de tenerla a mi lado. Apagué las luces y me dispuse a dormir. Antes de cerrar los ojos, escuché un estruendo ensordecedor. Fue un rayo el que cayó del cielo y de inmediato escuché un grito cerca de mi oído, acompañado de un súplico. Me pedía protección. Giré mi cabeza y vi el rostro de Salomé. Recuerdo que ella corría despavorida para nuestra cama cuando caían rayos. La asustaban mucho, pero al momento de cruzar nuestras miradas,
Gritó que yo le había fallado, que las había abandonado, que el único responsable de la masacre era yo, que la tractomula solo había sido la excusa perfecta. Rápidamente encendí la lámpara que estaba en la mesa de noche. Simplemente no vi nada. La lluvia seguía cayendo. Era una noche de lluvia torrencial y simplemente la noche continuó igual con la tormenta. Rayos ensordecedores y voces angustiosas, pero al mismo tiempo acusadoras en mi cabeza. Al día siguiente me dirigí a la iglesia. Era el entierro. Antes de entrar estaba acompañado de lo único que tenía, un tinto y un cigarrillo. Con cada calada veía como paulatinamente iba llegando la gente. Los pocos que me veían me daban su pésame seguido de un abrazo. Sentía que lo hacían por lástima. Su cara reflejaba que no era un acto sensato de su parte. Terminé con la última calada del cigarro y entré sin mirar atrás. El padre ya estaba en posición de iniciar la ceremonia funeraria. Dijo las primeras palabras, continuadas con su sentido pésame y palabras de fortaleza para mí y la familia cercana. Ellos lloraban. Por mi parte yo solo podía mirar fijamente los ataúdes. No podía pensar en nada. Parecía un ente que no pertenecía a ese lugar. Dejé de escuchar la continuación de la ceremonia. Mi mente quedó completamente en blanco. Parecía como si fuera ininteligible para mí. De una de las puertas laterales entró corriendo un niño silbando un fragmento de la canción. Eso me despertó un poco y mi mente se transportó a los momentos en los que ellos estaban conmigo. Me dejé llevar y comencé a susurrar la canción. Sentía sus pasos venir hacia mí mientras seguía silbando la melodía. Miré al niño y sonreí al ver que era Nicolás. Me agaché para poder abrazarlo, pero Santiago, que estaba a mi lado, me agarró del brazo y me dijo que si salíamos a tomar un poco de aire. Me veía completamente pálido y temblando. Asentí y salimos por la puerta lateral más cercana. Cuando salimos de la capilla, vi el día que seguía pálido y gris. El frío tenía la capacidad de helar los huesos fácilmente y saqué otro cigarrillo. Santiago me miró con desaprobación, pero entendía que de por sí los pacientes esquizofrénicos tienden a acompañar y sobrellevar su enfermedad con mucho tabaco. Aunque por mi profesión de enfermero tenía rotundamente prohibido fumar, pero con esta situación me era imposible no recurrir a esta, mi única compañía. Santiago me comentó que los últimos estudios de los cuerpos completamente demacrados de Catalina y Nicolás también demostraban signos de cortes perfectos. Era como si todo hubiera estado premeditado. Me sobresalté y un escalofrío recorrió mi cuello hasta la punta de los pies. Solo pude preguntarle si alguien más tenía conocimiento de esta información. Me dijo que los directores del hospital tenían una cita ese mismo día con las autoridades para comentarles la situación y mostrar los resultados encontrados. Ya quedaba en manos de las autoridades volver al lugar de los hechos y obtener más pruebas de lo sucedido. Sin explicación alguna, ese escalofrío se convirtió en un terror extraño. Entramos nuevamente a la capilla, pero esta vez yo lo acompañé a la mitad del camino y fui al baño. Tenía muchas ganas de vomitar después de la última calada de ese cigarro, porque hacía un par de años no fumaba. Llegué a la puerta del baño y toqué el picaporte. Se me hizo extraño que al ser de madera estuviera tan helado. Lo giré y abrí la puerta. De inmediato vi la silueta de un niño que entraba en el cubículo del sanitario. Era fácilmente parecido al niño que entró a la capilla. Golpeé la puerta del cubículo y pregunté desesperadamente que quién era. Simplemente no obtuve respuesta. Finalmente miré por debajo de la puerta y estaba completamente vacío. El único ser humano que estaba en el baño era yo. Me giré para mojarme la cara, abrí la llave y mojé mis manos. Las pasé por mi rostro e intenté ver hacia el espejo, pero en ese instante todo quedó oscuro. Se había ido la luz. Salí del baño y volví a mi lugar en la capilla. Ya casi iba a terminar el sermón y me pidieron que me hiciera al frente de los ataúdes
para poder llevarlos a sus respectivas tumbas. Empezamos el camino hacia la última morada de mi familia. Cuando llegamos, pequeñas gotas de lluvia comenzaron a caer del cielo. Algunas personas comenzaban a sacar sus paraguas para protegerse de ella, y otros parecían no importarles la lluvia y continuaban con el aura de compasión. El padre empezó el último sermón y mi cabeza estalló por un dolor indescriptible. Él hablaba, pero solo podía ver cómo se movía su boca. No podía escuchar ninguna de sus palabras. Miré a Santiago y él me abrazó. En ese momento unas lágrimas salieron de mi rostro y me hundí en un llanto incesante que se fusionaba con las gotas de lluvia que caían. Fueron bajando lentamente a sus respectivas tumbas los ataúdes, primero el de Catalina. Fue con un cuidado inigualable y el padre, apenas quedó el ataúd abajo, le roció de agua bendita para liberar a esa alma de cualquier purgatorio. El segundo ataúd fue el de Nicolás. Vi una exacta réplica de lo sucedido con Catalina. Bajaba lentamente, el padre con su agua bendita rociando el ataúd y liberando el alma. Cuando llegó el momento del ataúd de Salomé, apenas lo alzaron, cayó un estrepitoso rayo que nos hizo sobresaltar a todos. El ataúd parecía lleno de un peso inigualable y cayó al piso, haciendo caer con él a los hombres que intentaban levantarlo. Seguía lloviendo, esta vez un poco más fuerte. De nuevo los hombres tomaron valor para levantar el ataúd y pudieron ponerlo en la máquina que lo iba bajando lentamente. Cuando el ataúd llegó a un punto que si seguía se volvía imperceptible, la máquina se atoró y solo pudo divisarse la tapa del mismo. Todos quedamos atónitos. De repente un fuerte viento llegó al lugar. Era tan fuerte como el de la cascada e hizo volar la tapa del ataúd por los aires, dejando al descubierto el cuerpo demacrado de mi pequeña. Todos los presentes evitaban verla, había quedado demacrada. Lo que más impactaba era cómo su cuello parecía estar un poco más alargado. Realmente su cabeza había quedado pegada a su cuerpo por unos pequeños hilos de carne. Su rostro reflejaba mucho miedo y tormento. Me quedé inmóvil, viendo sus ojos cerrados. Otro rayo cayó del cielo y sentí como ella los abrió. Pedí ayuda desesperadamente. Solo la podía ver, no podía hacer nada más. Mi cuerpo no me respondía, me parecía una estatua con esa escena desgarradora. Rápidamente uno de los hombres pudo coger la tapa y ponerla de nuevo en su sitio. Continuaron con el deceso del ataúd y al momento final de la ceremonia, cuando el padre iba a echar las últimas gotas de agua bendita que tenía, cayó un último rayo. Pero esta vez cayó a unos metros de distancia de donde estábamos. Todos estábamos asustados, corrieron despavoridos hacia la capilla para buscar refugio, menos Santiago y yo. Comencé a estar abstraído por otro recuerdo, el recuerdo de la noche anterior, cuando Salomé me hizo esa confesión. Las gotas de agua bendita cayeron al ataúd y solo un humo extraño, como si eso hiciera que el agua bendita quemara algo. Miré hacia un lado del prado verde, donde había una lápida fragmentada. Sentado en ella estaba la sombra que me asaltó en la funeraria. Aún seguía difusa y por todo mi cuerpo recorrió un escalofrío indescriptible. Grité, pero no salió ningún sonido de mi boca. Y un nuevo dolor se apoderó de mi cabeza. Cuando desperté, estaba sentado en el sofá de mi casa y Santiago estaba a mi lado. Le pregunté qué había pasado. Nuevamente no recordaba nada. Después de un terrible dolor de cabeza, él me contó que yo me desmayé justo en el momento en el que llegó el olor fétido y nauseabundo saliendo del ataúd de Salomé. Era como si hubieran cloacas debajo de ella, que se hubieran activado al roce del agua bendita, y un aullido gutural salió de algún lado, gritaba cosas ininteligibles, y con cada sílaba que pronunciaba cada uno de los presentes temblábamos, y un frío nos recorría una parte de nuestro cuerpo. Incluso el padre le pasaba lo mismo.
Él se llenó de valor y comenzó a decir un Padre Nuestro para alejar este ente, y de ipso facto se escuchó una carcajada siniestra, seguida de la frase: es demasiado tarde, ya cumplí uno de mis cometidos. Lo hizo en forma gutural. Al tiempo que tú comenzaste a convulsionar, fue todo fue un caos, terror y angustia. El padre consternado dio la orden que llenaran las tumbas con tierra para terminar el entierro.